Los adventistas del séptimo día, justamente, con los mormones y los testigos de Jehová tienen sus ojos fijos en el futuro. Toman al pie de la letra los textos bíblicos sobre el retorno de Jesús y la llegada del reino de Dios. Los adventistas hacen de esto el centro de su fe. Destinan la mayoría de sus ingresos al servicio de las actividades de los países de misión. Historia. El movimiento empezó a comienzos del siglo XIX. Un campesino de 34 años de edad, del estado de Pensilvania, Estados Unidos, sintió un fervor religioso y se dedicó al estudio de la Biblia y en especial el libro de Apocalipsis, llegando a conclusiones radicales sobre la segunda venida de Jesucristo. Nótese que casi todas estas sectas tienen por fundador a un ignorante en religión y en Biblia, que sienten un impulso religioso que luego no es encauzado por personas bien formadas. William Miller, que así se llamaba, muy ingenuamente creyó haber hecho el gran hallazgo al suponer que el equivalente de los días que se enumeran en esta profecía de Daniel eran años solares. Con estas y otras cuentas que realizó basándose que el Papa era la bestia a la que se refiere San Juan en el Apocalipsis, llegó a la conclusión de que en 1843 tendría lugar la segunda venida de Jesucristo y con ella el fin del mundo. Miller pertenecía por entonces a la Iglesia Bautista y siguió en ella todavía, aunque con permiso para predicar estas cosas que él había encontrado en las Sagradas Escrituras. Tan lejos llegó Miller que se atrevió a precisar que el fin del mundo sería el 21 de mayo de 1843. Ese día llegó y fue uno de tantos para la gente, pero de mucha desilusión para los adventistas. Muchos de ellos desertaron por la vergüenza de verse en ridículo. Algunos de sus seguidores aconsejaban a Miller que reconociera públicamente que se había equivocado en sus cálculos, pero que seguía siendo cierto que el fin del mundo era cercano. Miller lo hizo así. Ingenuamente volvió a reparar sus cuentas, y volvió a poner otras fechas. Esta vez sería en otoño de 1844. Todo iba tan en serio que hubo quien liquidó su negocio, quien vendió su tierra, quien dio todo lo que tenía. Y por segunda vez no ocurrió absolutamente nada. Elena White organiza los grupos. Muchos adventistas se dispersaron ante ese nuevo fracaso. Pero una jovencita, de salud quebrantada, Elena Harmon, que de una pedrada en la cabeza recibida fortuitamente tuvo que dejar los estudios, oyó varias conferencias de Miller, comenzó a sentir sobre ella el poder de Dios y a tener visiones, con el encargo de dar testimonio de la misma y predicar. Eso levantó el ánimo de los abatidos adventistas. En 1846, Elena se casó con un pastor milenarista que también creía en el próximo fin del mundo, James White. De su marido tomó el apellido que luego se haría famoso. Entre estos dos organizaron el dispersado grupo adventista. Ella, Elena, se puso al grupo el nombre de Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. Por eso Miller fue el precursor de la nueva secta. Ella fue la fundadora. Los Adventistas del Séptimo Día. Este grupo dice, la observancia del sábado pertenece a la ley de Dios y por lo tanto es obligatoria y representa la piedra de toque para reconocer al verdadero cristiano. Veamos qué dice la ley. Éxodo 20 verso 10 y siguientes. Pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó, por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Pero también dice en el libro del Deuteronomio. Deuteronomio 22 verso 1 y siguientes. El hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. El bastardo no será admitido en la asamblea de Yahvé, ni siquiera en su 10ª generación será admitido en la asamblea de Yahvé. El amonita y el moabita no serán admitidos en la asamblea de Yahvé, ni aun en la 10ª generación serán admitidos en la asamblea de Yahvé, nunca jamás. Pero Dios mío, tu ley, es excluyente. Sigue leyendo. Deuteronomio capítulo 19 versos 21 y siguiente. No tendrá piedad tu ojo. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Todo eso está en la Biblia. Que no quede duda. ¿Todo esto es la ley? Éxodo 22 verso 1 y siguientes. Si el ladrón, sorprendido al perforar la pared, es herido mortalmente, no habrá venganza de sangre. Mas si esto sucede salido ya el sol, su sangre será vengada. Debe restituir, si no tiene con qué, será vendido para restituir por su robo. Si lo robado, sea buey, asno u oveja, fue de hallado vivo en su poder, restituirá el doble. Si un hombre causa daño en un campo o en una viña, dejando suelto su ganado de modo que pazta en campo ajeno, restituirá con lo mejor de su propio campo y lo mejor de su propia viña. Éxodo 23 verso 10 y siguiente. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, al séptimo la dejarás descansar y en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 6 días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. ¿Y todo eso es la ley de Dios? Todavía no he visto a un hermano adventista cultivar su tierra por 6 años y dejarla descansar el séptimo año. Tampoco los he visto sacando ojo por ojo. Si guarda la observancia del sábado porque está escrito en la ley y se encuentra en la Biblia, pues también debe circuncidarte, casarte con la mujer de tu hermano para darle descendiente al difunto en caso de que éste muera sin dejar hijos. Así cumplirá todo lo que dice la Biblia. De lo contrario eres ignorante o hipócrita. ¿Y, entonces? Esto no significa que la ley de Dios ha pasado o está descontinuada. El padre Flaviano Amatuli, nos aclara en su libro Diálogo con los protestantes lo siguiente. 2 leyes. La ley del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia se divide en 2 partes, la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral se encuentra en los 10 mandamientos que representan la ley de Dios. Obligatoria para siempre. Los demás es ley ceremonial que se acabó con la llegada de Cristo. Gálatas capítulo 2 verso 13 y siguiente. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura, maldito todo el que está colgado de un madero. Palabra de Dios. Gálatas capítulo 4 verso 4 y siguientes. Pero, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Palabra de Dios. Entonces ya lo sabes, guardar el sábado es entrar en contradicción, con la misma Biblia y los apóstoles. Lo que significa pertenecer al grupo que no quiso reconocer a Jesús como el Salvador, quien vino a dar su vida como rescate de una muchedumbre. Los grupos protestantes siempre andan diciendo que religión no salva a nadie y hasta muchos católicos ignorantes le siguen el coro repitiendo. No pregunte por qué. Los fundadores de los distintos grupos protestantes, ninguno de ellos era Dios para salvar a nadie, por lo tanto sus congregaciones no pueden salvar o darle salvación a nadie. Pero Cristo para salvar el mundo. Dijo a Pedro: tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16 verso 18 y siguiente. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. La palabra iglesia está en singular, lo que significa que no autorizaba ni a los demás apóstoles ni a nadie a fundar iglesia en su nombre. Lo que significa que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una. Porque Jesús dijo la palabra en singular. Santa. Porque fue fundada por Cristo y Él es la fuente de toda santidad. Católica. Porque es universal.
y llegará hasta el fin del mundo. Aunque está dirigida por hombres que pueden fallar, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. El demonio no tendrá dominio nunca sobre la Iglesia de Cristo. Quienes fundaron sectas, basándose en que la Iglesia de Cristo desapareció, y ellos la refundaron, están equivocados, porque Dios no es hombre para mentir. Si tú crees que la Iglesia Católica no es la Iglesia que fundó Cristo, observa lo siguiente. En el libro Diálogo con los protestantes nos dice lo siguiente. Esto se comprueba en la continuidad histórica, radicada en la sucesión apostólica entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia Católica. Jesús no dijo que su iglesia acabaría pronto, sino que llegaría hasta el fin del mundo superando los obstáculos. Los poderes del infierno o Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Si de veras crees que tu iglesia es la que fundó Cristo, tiene que ser una, santa, católica y apostólica, y tener la sucesión apostólica desde Jesucristo hasta nuestros días. 1. Jesús funda su iglesia sobre Pedro en el año 67 y continúa 2. San Lino del año 67 al 79. 3. San Anacleto del año 79 al 92. 4. San Clemente del año 92 al 101. 5. San Evaristo del año 101 al 105. 6. San Alejandro I del año 105 al 115. 7. San Sixto I del año 115 al 125. 8. San Telesforo del año 125 al 136. Hasta hoy, el 266 Papa Francisco. Ver la lista completa en el libro Diálogo con los protestantes del Padre Amatuli en la página 341. Indispensable para católicos. Entonces, si guardas el sábado, estaría observando la ley que Cristo con su muerte en la cruz nos rescató. Pero también ignoraría los esfuerzos del apóstol San Pablo, cuando tuvo grandes debates aclarando que no debía guardarse el sábado, como nos dice en su carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 2 verso 16 y siguiente. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, o por no respetar las fiestas, luna nueva o el día sábado. Esas cosas no eran más que sombra de lo que debíamos esperar, mientras que lo real es la persona de Cristo.